¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos aquí en este espacio, Escritorio del Pastor, convocando la presencia de Jesucristo para que nos acompañen esta mañana. Soy Horacio González, pastor de Union Church, y estamos en el capítulo 4 de nuestra serie Profetas y Reyes, en donde estamos estudiando el libro primero de Samuel. Y te invito para que tú lo puedas leer en extenso. Ya deberíamos estar leyendo hasta el capítulo 10, que vamos a hacer referencia hoy día también ahí. Recuerda que si tienes alguna consulta, un comentario, duda, preguntas, no dudes en escribirme a horacio@unionchurch.cl. Y primero de Samuel 8:5 dice así: Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Por tanto, nómbranos un rey que nos gobierne, como en todas las naciones. El libro de Samuel da un salto tremendo, un salto meteórico, y nos planta en la vejez del juez y profeta que es Samuel. De hecho, a partir de aquí, todos los hechos y todo lo que sabemos de él estará ubicado en los últimos años de su vida. Nada sabemos, llamémosle así, del periodo anterior, oscuro de la vida de Samuel. Tan solo podemos inferir con la escasa información que nos entrega la palabra, que todo lo que hay y todo lo que ha aportado es muy significativo. Aunque haya sido poco, es muy significativo. Samuel está llegando al final de su ministerio y lo estaba haciendo bien. Y aquí hay un punto que quiero que destaquemos, porque nadie podía tener queja de cómo lo había ejercido. Y el contraste con la forma de vivir de sus hijos lo evidencia aún más si cabe. Samuel, como ya vimos, comenzó bien, pero lo más importante es que está terminando bien. De hecho, lo realmente importante son los finales, no los principios. Comenzar bien la carrera de la vida no nos garantiza que acabaremos bien, pues puede ser un factor que ayude, sin duda alguna, pero no determina. Lo que realmente cuenta es cómo acabamos. La aplicación entonces de este principio, de esta enseñanza, para nosotros es simple y es también muy potente. Tiene una doble invitación. Por un lado, detenernos, para pararnos y ver cómo estamos corriendo la carrera de la vida. Y por otro lado, para proyectarnos hacia adelante y pensar hacia dónde nos está llevando, hacia qué meta, hacia qué propósito nos está llevando y que intentamos alcanzar. Ambas cosas son importantes, porque nos permiten, si es necesario, rectificar el curso y asegurarnos, en la medida de lo posible, que vamos a acabar bien. Qué interesante. Continúa el libro de Samuel en el capítulo 9, verso 17, primero de Samuel, recordando la petición anterior que leímos de que querían el pueblo que les nombrara un rey, como estaba ocurriendo en todas las naciones. Dice así el texto, primero de Samuel 9, 17. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le comunicó: ahí tienes el hombre de que te hablé. El contexto del pasaje es la elección de Saúl como rey de Israel. Saúl, el primero de los monarcas. Pero lo que quiero resaltar es la soltura con la que Samuel podía y sabía identificar la voz del Señor. Han pasado muchos años desde aquel momento que lo estuvimos viendo, cuando el profeta escuchó la voz de Dios por primera vez y no supo reconocerla. Hay un contraste entre aquella primera ocasión y la reflejada en este pasaje que acabamos de leer. El tiempo y la práctica es la explicación. Samuel, con el paso del tiempo, recordemos que aquí ya es un anciano, y terminando su ministerio, y la práctica continua e intencional, Samuel desarrolló la capacidad de discernir entre tanto ruido la voz del Señor. ¿De dónde viene la ridícula idea de que las disciplinas espirituales se pueden desarrollar sin voluntad, sin intencionalidad y sin práctica? Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, que se esfuerce en la gracia. Nosotros seguimos ingenuamente pensando que la madurez vendrá por sí sola, sin que la trabajemos ni que la construyamos.
nos esforzamos, como lo mencionamos anteriormente, en múltiples áreas de la vida. Los deportes, los estudios, la familia, nuestras carreras profesionales, etc. Pero lamentablemente pensamos que el dominio espiritual es diferente y que no hay que hacer nada. Simplemente es algo que va a suceder. Ese es un pensamiento infantil, tan infantil como pensar que si visitas un hospital con frecuencia te vas a convertir en un médico. Sin duda puedes aprender algunas rutinas, incluso lenguaje o jerga del personal, pero nunca serás un auténtico médico. Hay que desarrollar, pues, como Samuel, las habilidades espirituales. Y por eso hemos insistido tanto durante tantos domingos en cómo poder desarrollar nuestras disciplinas o habilidades espirituales, como buscar la palabra de Dios, la oración, el ayuno, el compartir con Él, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo puedes recordar y si no lo recuerdas, puedes ir a nuestro canal YouTube y ver allí los mensajes que hablan de eso. Y hacemos una pausa porque estamos en este domingo y contarte algunas cositas después de tomar un sorbo de este café peregrino. Recuerda mantenerte conectado y aquí está la imagen para que recuerdes todas las instancias en donde puedes crecer, ser discipulado en grupos pequeños de diferentes formatos. Como iglesia queremos celebrar a las madres y como familia de la fe lo queremos hacer este domingo próximo. Así que ven con tus madres, ven con tus abuelitas, vengan todos y cada uno de ustedes con sus hijos porque queremos celebrar, bendecirlas y honrarlas. Agradecer a Dios y honrar a cada mamá en el Día de la Madre el próximo domingo. Te esperamos. Y continuamos con 1 de Samuel, que está muy entretenido. En el capítulo 10, verso 6, dice lo siguiente. Entonces te invadirá el Espíritu de Dios que te transformará en otra persona. ¡Wow! Este es un pasaje muy fuerte. Puedes leer el contexto en todo el capítulo 10. Entonces te invadirá el Espíritu de Dios que te transformará en otra persona. Transformar es la palabra en griego que usamos como metamorfosis. Y transformar es un cambio que se produce desde el interior hacia el exterior. Es un trabajo interno que posteriormente, de una manera gradual, se va manifestando en el exterior por medio de las conductas. Es lo opuesto a conformar, donde la presión externa genera un cambio en el exterior, pero puede dejar intacto el interior. La relación con el Padre, la relación con Dios siempre va de transformación, siempre tiene que ver con transformación y no con conformación. Puedes recordar Romanos 12:2 que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Samuel nos enseña que ese proceso, porque es un proceso, no es un acto puntual, lo realiza el Espíritu del Señor, lo realiza el Espíritu Santo, que habita en cada uno de los seguidores y seguidoras de Jesús. En este espíritu, es este espíritu el que gradualmente, en la medida que permitimos su influencia en nuestras vidas, nos irá transformando y va a ir generando en nosotros a un hombre o a una mujer nuevos, hechos conforme a la imagen del Maestro, a la imagen de Jesús. Pero si bien el Espíritu mora en nosotros, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad permitir su acción en nosotros, asegurándonos que no comenzamos el día sin en forma intencional, sin en forma voluntaria pedir al Señor, Señor, guía mi día y controla mi vida y dale dirección a mi vida en este día. Comenzar de otra manera, no diré que es comenzar mal, pero sin duda no es la mejor manera de hacerlo. Aplica lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Continuamos con el libro de Samuel y otra enseñanza. Capítulo 10, verso 27 del primer libro de Samuel. En cambio, los descontentos comentaban, ¿de qué va a salvarnos ese? Y no le quisieron hacer regalos, pero Saúl no cedió
por aludido. Lógicamente Samuel está proclamando a Saúl como rey y no todos están contentos. Recordemos que la vida de Samuel y la vida de Saúl ya están entrecruzadas. El último, Saúl, ya ha sido proclamado rey de Israel por el primero, por Samuel, por orden de Dios. Samuel lo hizo porque el Señor se lo ordenó. Había escogido a Saúl para dirigir a su pueblo. Dios había escogido a Saúl para dirigir a su pueblo. Pero por diferentes razones no todo el mundo aceptó de buen agrado esa elección. Deduzco del pasaje que se debía a la falta de confianza en sus competencias para liderar. Por eso la expresión, ¿de qué va a salvarnos este? No consideraban que pudiera ser el líder adecuado para dirigir al pueblo. Es interesante, lo interesante es que los críticos habían pasado por alto el hecho de que era el mismo Dios el que lo había elegido. El mismo Dios era quien lo había escogido. Su crítica, por lo tanto, es una crítica hacia Dios y la capacidad de Dios para escoger a las personas adecuadas. Aunque conociendo la naturaleza humana, no me cabe la menor duda de que detrás de esa crítica estaba la envidia, los celos, la competitividad y póngale un etcétera como usted quiera. Pero ojo, no siempre Saúl obró equivocadamente. Aquí vemos que su respuesta fue pasar por alto la ofensa que sus padres le habían hecho. Deduzco en esta reflexión para el día de hoy lo siguiente. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando somos menospreciados? ¿Cuando hemos sido ninguneados? ¿Cuando nuestro liderazgo es cuestionado por otros, incluso en formas agresivas? ¿Cómo reaccionamos? Pasar por alto, en amor, dice Pablo, cubrirá multitud de pecados. Dejar nuestras reivindicaciones en las manos del Señor es lo que la palabra nos enseña. Es lo que hizo Saúl. Comentar con él cómo nos sentimos para que la amargura no crezca en nosotros es otra manera como tenemos que actuar. Entonces te pregunto, ¿te sientes cuestionado por algo? ¿Has sido cuestionado? ¿Has sido ninguneado, criticado, menospreciado por algo? Prueba las enseñanzas del Señor para poder avanzar. Padre, en el nombre de Jesús, todos nosotros, si hemos sido llamados y elegidos por ti para cumplir una misión, tenemos que acudir a ti en ayuda permanente. Eres tú el que nos sostiene. Tú nos elegiste, tú nos pusiste en el lugar donde estamos, a pesar de, porque tú nos conoces bien. Señor, ayúdanos a poder ser cada uno de nosotros, responder de manera tal que obedecemos al llamado tuyo y que cualquier cosa que podamos escuchar, ver en nuestra contra, la podamos entregar a tus pies, pasar por alto, perdonar y cubrirlas con amor para poder seguir adelante obedeciéndote a ti. En todo momento, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Hoy las rendimos a tus pies. Y pedimos ayuda para todos los que están escuchando, para que así sea en cada uno de los momentos de su vida. En Cristo oramos. Amén y amén. Y estamos llegando una vez más al final y por cierto les invitamos para el próximo lunes, para el próximo capítulo. La reunión de oración, los miércoles y los domingos. Y no te olvides, vamos a adorar y honrar a las mamás el próximo domingo. Y ojo, ya se vienen noticias para la red de matrimonio. Mantente conectado. Bye.